Que presiento y que conozco corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. Espinareu ye la parroquia más grande del concello Piloña. La belleza del paisaje y de les cases del lugar crean un laberinto bien guapo para andar peles calellis de orru a orru. Son tantos y tan preciosos que a Espinareu llámenlo la aldea de los zorros. Y ye que, con casi 30, ye un de los puntos etnográficos más interesantes de Asturias. Entre la mar y el monte, entre el puerto y la mariña, Espinareu comunica pel paso el sellón dos mundos bien guapos. Cruce de caminos, non lle de extrañar la simpatía y la amabilidad de una xente que supo tar y que sigue tando. Estamos en Piloña y vamos a conocer uno de los requexos con más entidad etnográfica de Asturias, que es Espinareu. Y ahí tenemos a pie de cabana convertida en casa a Loli. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Vamos a poner esto, sí. La mascarina, porque claro, citásteme en el cogollo Los Zorros. Sí. Estoy tremendo. ¿Cuántos hay aquí en esta esquinina? En esta esquinina pues hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. ¿Y por el pueblo habrá alguno más? Sí, sí. Bueno, meteste por aquí en medio y es increíble. ¿Cuántos años de madera tendremos aquí? Pues que son muy viejos, sí. Los Zorros. ¿Y por qué los arreglaron, El Principado que los dio por 2 o 3 veces y arreglaronlos. Son increíbles. Aquí tenéis uno que era especial. Aquel. ¿Y ese de ahí? Sí. Porque sí que... cuéntame la historia de ese horro. ¿Por qué es especial? Ese horrio tiene unas pinturas por la parte de allá. Ese horrio tiene muchos años, muchísimos. Sí, Sí. Y es estilo de Villaviciosa, como si fuese para proteger lo que metían allá, patatas, cebollas, faves, avellanes. ¿El pueblo vivió de la labranza? ¿De qué vivió? De la labranza y de los animales, de vaques y ovejas y uno y otro. Y después, cuando en Infiesto había muchos talleres de banistería, y iba mucha gente a trabajar en Infiesto. ¿Y es verdad que aquí hubo una carpintería, hubo un taller en tiempos? Sí, el taller estaba ahí para atrás. Yo parece que eran 6 o 7 trabajando. Bueno. Y sí, que después bajaron para Infiesto. Claro, una empresuca, porque aquí vendías leche también. Sí, sí. ¿Y a quién la vendías? A la Central y a la Nestlé. Ah, bueno, tenéis dos buenos. Sí, de la Central hay muchos socios. Y pañaben aquí, claro, en tiempos baixarías en burro. Sí, claro. Los avellanes, bajabesles en burro de para arriba de los praos que hay para arriba. Al mercado. Cogíales uno en un bar aquí, cogíales y llevábales para Infiesto para lo de Cardín. Ah. Que tenían una máquina, o tienenla. De que les pelaba y Sí, para tostarlo y todo. Sí. No, cuidado. El otro punto en Espinareu y los molinos. Sí, había uno, el de mi madre 2 y el de la Frecha 3, aquí, en el núcleo de Espinareu. Sí, porque para abajo hay 2, pero esos pertenecen a San Juan de Berbío. Aunque estén ahí, pertenecen a San Juan de Berbío. En Espinareu, claro, vamos a movernos por el cogollo, pero lo que lleva la parroquia de Espinareu, hay una pila de pueblos. Sí, está Riozabar, a 2 kilómetros, sí. Está Pedroso, Las Cuerres, está Sobaneo, está Porciles
Ferrán y Sierra. Allí, Villar. Son un ciento de pueblos y de xente, pero en qué nos centramos? No, aquí en la villa y Soto, Claro, el centro, el cogollín. el cogollo, como Claro, dices porque tú. si no, Sí. no, ¿cuánto tiempo echamos? Pues habrá que entamar a conocer xente. Vamos a empezar a ver. Muchos todavía estarán muy dormilados. Bueno, habrá que ir a despertarlos con unos churros. O unos magdalenes. Será mejor los magdalenes, porque los churros... ¿Cómo guindamos aquí en Espinareu? Por concellos, a ver, ese monte de ahí. Ese monte de ahí, eso pertenece a Sellón y a Espinareu. Sellón queda para ahí. Eso es otra parroquia. Sí, Bueno. pero todo de Piloña. Sí, todo de Peloña. Y de ahí para allá subes a una... y tires para allá y ya vas para Casu. O sea, para allá, para Casu. Sí. Si tiramos para allá, ¿con qué topamos? ¿Con qué concello? Contra los montes de Sebares y montes de... por ahí, que también es de Piloña. Sí. Para abajo, para Enfiesto y Lozana, San Vicente y Santianes. Sí, y por ahí para allá, para Ponga. Claro, Pases a Vallemoro y Vallemoro a Taranes. claro. Llegas, mira qué guapo. Alguna excursión se faría por ahí. Yo llegué a Vallemoro, tan allá no, bueno, después para allá, ya llegué más allá, pero por carretera. Sí, porque para cortesear también por arriba se iba mucho, ¿eh? No, yo cuando aquello no. No, tú no. Tú no. Pero arriba sí se... Claro. A ver, la gente siempre gustó cortesear no alto. Porque tú, ¿para dónde corteseaste? En Sobrefoz. ¿Veslo? Pero venía él. Ya, pero estaba alto. Mira qué hortensias más guapes. Sí. Coime. ¿Y aquí, entonces? Coime. ¡Hola! Te veo todos los lunes. ¡Qué bien! Bueno. Estaba Sonia bailando y yo por bailar con Sonia. Pues vamos. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Me encanta empezar así. Estas son de Muy Porciles. buenos, ¿eh? De Porciles. Sí. Sí, de un pueblín de aquí. Aquí hay cosas para tocar. Voy a echar flis flis. Sí. De este. ¿Tienes flis flis? Bueno. Echáis, que no, No, se no diga. está de tocarlo nadie, porque va un año que lo hizo y no se tocó más, pero... Da igual, pero hay que... Así para tocarlo... Sí. ¿Y el aficionado que ya es tú o No, yo no. Yo con frega la casa que tengo bastante. Lito, Listo. ya es tú. Entretiense. Para entretenerme. ¿Y cuántos corchos hay aquí metidos? Muchos. Madre Y que mía. estuvo malo. Entonces, para que se entretuviese, digo yo, hay que pasar el tiempo en algo. Claro. Porque estaba muy aburrido. Y tienes un chigre, un orru, un Nah. jugador de bolos, un escanciador, un gaitero Y una casa. y un chigreru. Un camarero. Este y el camarero. Sí. Echa cuentes. ¿Y vosotros cuándo vos conocisteis? Uy, ya cuando nacimos nacimos. casi juntos. Sí. Sí. ¿Lleváis toda la vida juntos? No, No. Ella quedó viuda. yo quedé viuda y pues vine con este trasto. ¿Y tú? Solterú, ¿No te has casado? ¿Te has separado? separado. Sí. O sea que el amor Volvió. volvió. Volvió al pueblo. Mira tú qué Volvió cosa. al pueblo donde nací. Lito, ¿en qué trabajaste tú? Ay, no sé, en campo hasta que tenía, no sé, 34 años. Después en una carpintería, 10 años. Después estuve trabajando con Ferrovial. Tú ponte para acá. Por lo de la distancia, ella es tremenda. Con Ferrovial, Sí, y después cuando se hizo el Corte Inglés en Gijón y por Noviedo, cuando se renovó otra vez el Corte Inglés. pero haciendo la obra. Sí. Mira tú, qué cosas. ¿Y Y tú? ahora mira, yo al campo, toda la vida. Toda la vida. Y 30 años en un restaurante de Sebares, La Pérgola. La que quemó.
Y es verdad. Me quemó. Y es verdad, y es Tuve verdad. de cocinar a 30 años en la pérgola. O sea, que cocina que es patarra, ¿eh? Es cocinaba, ahora ya no tengo ganas ni de poner arroz blanco. Ahora hay unos potes que aprietas y hacen lo todo. ¿Tienesla? Que va, sí, pero no vale como aquella potina que va encima de la chapa a la cocina, ni hablar, ¿eh? Hombre, no, claro, sí, No, ya no, te digo no, yo no. que sí. ¿Y en el pueblo había tradición de artesanía? Sí, hacían el marido de ella, Sí. hacía cestos, hacía Hacía cestos de manieres pescar y y de cestos de pescar. angazos. No me digas. Sí, sí. ¿Y vendíalo? Sí. ¿Y tu padre? Mi También. padre siempre fue maneguero. Eso. De hacer cestes Sí, sí, maniego. para la pasión y para todo eso. Mi padre crió 7 hijos con maniegues. Mira tú, qué cosa, ¿eh? Y la cuna, Con la cuna- maniegues, la no como cuna mía fue una maniegues. maniega así de grande, ¿verdad? Y salimos, los últimos salimos 2. Canta muy bien la señora, ¿eh? No canto, no. Ya. ¿Cómo que canta? ¿Y qué cantas cuando cantas? Yo cantaba de todo, ahora ya no canto nada. No. Ya tengo muchos años. Ay, no puedo cantar porque tengo eso. Bueno, apartámonos y cantes. Apartámoslo, quíteslo. Claro. Qué picardioso, ¿eh? Venga, ¿Qué más da? más me gusta. Tenía un carnero macho, 2 kilelu pa' una manta. Cada vez que manta veo y el mochu se me levanta y a tu ventana Yo canta un clavel. Vente morena, vente por él. ¡Qué guapo! ¿Y quién te les enseñaba? Oigo en la TPA. Ah, son los de Silvia. Claro, les que cantáis en cantadera, con la gana que canté yo. Pasé mucha gana de ir a cantadera. Digo, Lito, voy a apuntarme para ir a cantadera. Porque me gusta mucho la pastorina y sé muchos cantares de la pastorina. Pero no me atreví. Ay, pero ahora hay el momento. Ya, pero ahora. Échame un cantarín aunque Ahora ya sea. no tengo ganas. Quítala del todo para que estés más cómoda. De las orejas que ahora estamos. Y echa un cantarín, hombre. Desde que he venido al mundo soy un niño abandonado y un corazón sin conciencia y en un portal me ha dejado. Y una viejecita anciana que aquel lugar recorría y al sentir llorar a un niño y en sus brazos me cogía. No llores, niño, no llores, no llores recién nacido, que aunque te han abandonado, yo te daré mi cariño. ¡Ole! Lito, ¿quién te ha enamorado? Es que no sabe lo que tiene. Hasta el extraño. La gracia para cantar, ni se compra ni se arrienda. No la Dios aquel que quiere a mi deseo me enseña. Los vaqueiros vanse, ya queda la braña oscura, ya se acabó la parola y al corte se hará la chuna. Allá del que perdiera la sonrisa de la cara, y ay de mi triste cuitada que perdí familia y raza. ¿A quién tenemos ahí? Hola. Antonín y Aneli. ¿Qué tal? Muy bien. Orballa. ¿Y vosotros? Muy bien. Ya vos veo. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. A ver, ¿cuál es la historia de esta parejina tan guapa? A ver, la historia de esta parejina fueron novios en su juventud. Y pues cada uno, Fadarín se fueron, ella fue para Gijón a trabajar y él quedó aquí. Y casáronse y tuvieron cada uno hijos y Antonín quedó viudo y fue para Gijón con una hija y sabría ya que ella estaba viuda y fue a buscarla como un obús. ¿En serio? Qué guapo. ¿Y cuánto fue de esto? ¡Buah! ¿De qué? Pues ¿De que estamos 16 juntos? años. No, 20 ya. No, O 16, 19. 19. ¿Y tú no lo dudaste? No, ¿para qué?
A por ella. Fui a bañarme y vi una serenita salir allí y digo, coño, a ver esta. ¡Calla! Sí. Saliste del mar cual sirena y quedó prendado. ¿Y él era como un Neptuno o cómo? Muy buena persona. Tú ves, cuando te pregunto si ella es guapo y dices que ella es buena persona. ¿Bailáis? Ahora no. Pero en antes tiempo sí. bajábamos a Infiesto. Sí. Sí, antes Al baile, íbamos a los íbamos jubilados, aquí. Y al hotel de ahí arriba que y ahora allí. bailamos y Al hotel, ¿cuánto bailamos? Ahora ya los caderes dicen que no. Bueno, el cadril Se acabó. ya... Joder. Bueno, más lento. No hace falta moverse tanto, ni ¿eh? lento, Claro. ni- ¿En qué trabajaste? ¿Yo? Sí. En oficios varios. Al campo hice ruedas de molín, Calla, fui cantero de albañilería, ¿Y quién te enseñó a ti el oficio? mi padre. Con mi padre aprendí. Qué guapo, ¿eh? Ya son oficios que pierdense. Esos jamás, ya los jamás. Y piedras de guadaña de allá de Monte de Goesca, bajábamos para Parajón, para afilar la guadaña y de ¿Y todo. vives hasta allá? Y a la madera, de todo. ¿Y tú? Yo no entiendo. ¿Dónde tenéis la tienda? En Gijón. Era de ultramarinos. Sí. Sí, de todo, de todo. Así que mira tú, ¿quién te iba a decir que te ibas a enamorar? Sí. 20 años. Después. No, más de 20 años, ¿no? ¿Cuánto tardasteis en toparos otra vez? ¿30? Caséme yo, que me casé yo primero, Antón. No. Tú como eres más envidiosa, yo caséme el día 1 de octubre y ella el día 8. El del mismo año. ¡Hombre, claro! El 55. Mira tú. ¿Y de aquella no mirabais el uno para el otro? Siempre miré. ¡Ay, yo allá hago! Siempre miré. Algo rebullía, El por ahí. amor, ¿cómo oye? Sí. ¿Y tardasteis cuánto tiempo en...? Como 60 años en Vemos. 60 años esperando Sibesu. ¿Cómo fue Sibesu? ¿Puedo preguntártelo? ¿Eh? ¿Cómo fue Sibesu? Bueno, todavía me acuerdo ahora. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, ya sabes que la mujer es muy... Ahí, Muy... Muy para mí, sí. escúchame, pero ¿dónde eludiste? ¿Dónde robaste Ay, el madre beso? del alma. Tanto me acuerdo yo. En la playa sería cuando Pero la vio acuérdame salir. yo, A ver, donde iban los autobuses que van de Infiesto, en la estación. en la parada de aquella que Eso fue tenía. cuando nos fuimos a ver la primera vez. Claro, cuando nos fuimos a ver la primera vez allí. Pero qué guapo, ¿eh? Ay, pero Ahora costóte 60 años conquistarla, cuidado. No la vi, no nos vimos No más. nos vimos. Ya, pero hasta 60 años Pues después. dejámonos 18 meses, yo fui para la 1000 y dejámoslo y no la vi más hasta los 60 años. Por eso. Bueno, qué cosa más guapa. Pues cómo me presta que tengáis el amor recién ¿Y tú de estrenado. quién eres? Yo no te conozco. Ay, Yo no, yo soy de Juanjo y Marinieves, de Turón. Ah, ¿Esta no es la que sale por la tele? coño, ¿será? ¿Sonia? ¿La que anda por los pueblos? Claro. Hostia, pues no te pareces. No. Es que hoy trae el pelo así muy... Que quite la mascarilla, verás. No se parece. Pero Fabián, ¿Cómo no se va a parecer? No, porque es más cachondera cuando eso con los Ah, bueno, es que paisanos aquí y tiene que todo. estar un poco más... No, ya más que sí, cachondera. ¿eh? ¿Qué es cachondera? Sí, que hables así mucho con los viejos. Estoy falando, claro, yo que tú no eres eres viejo. No puedo besar ahora. No, ya lo sé que no se Ahora no me dejan No, besar. ahora ya oculto. No eso. deberías. No. No. Ahora ya me tienes fichada. Ahora aquí sí, cuando te vea aquí. Dentro de ahora ya no 60 me años volvemos a hablar, a ver qué Cuando pasa. te vea allí y ya está. Hasta luego. Bueno. Chao.
Mesón Vízcares, comida Sí. y parrilla. Hola. ¿Tres mal chigre, Hola. Y aquí los tienes, a Carmen y a Honorio. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. A ver, pero si Carmen y Honorio son más famosos en Asturias, este chigre, ¿cuánto tiempo lleva abierto? Por mi parte, alrededor de 50 años. 50 años. ¿Y cómo oye que una de las mejores fabades de Asturias guísala una niña de la República Dominicana? Ay, amigo, su truquillo tiene. ¿Cómo fue el truquillo? Ay, casi no lo sé yo. Hombre, bueno, ¿sabes lo que? Hombre, yo me dedico a comprar la fava, la buena. Sí. Luego ella le da el toque, Escucha, ¿cómo llegó este trozo del Caribe a Espinareu? Cae un poco extraño. Todavía hay gente que se te va a preguntarme, ¿quién cocina, usted o ella? Digo, joder. Escúchame, Carmen, que él no Ella, cuenta. coño. ¿Cómo te enamoraste? Porque esto fue por amor. Bailando. ¿Qué va? Bailando. Ay, bailando. Ay. No me digas. Sí, vi que al paisano le gustaba bailar, a mí también y... Tenía buena cadera, los cadriles Sí, funcionaban. ahora están un poco jodidos, pero... Pero para una lenta todavía apañamos Sí, algo, ¿eh? sí. Bien. ¿Y lo de la gastronomía y la cocina? Pues tuve buen profesor y profesora, que por ahí anda Angelita, que fue una de mis profesoras, ¿eh? Porque claro, ahora no, pero en tiempos venir a Espinareu y comer la fabada de Carmen era algo muy especial, o sea, era como algo muy pintoresco, la gente llamaba mucho la atención. Sí. Pues anda, que si pruebas el sancocho que hace, es un plato típico de allá. Qué rico. Actor Punto y dominicano. aparte, eso te digo yo. Actor dominicana. Bueno, pues al principio algunas vecinas venían a ver si era él que cocinaba o quién cocinaba. Sí, venía a confirmar. Sí, creía que había alguien que cocinaba, pero bueno. ¿Y tú acordaste qué fue lo primero que bailaste con ella? Uy, pues igual sí. A ver, porque seguro Lo que pasa es que no me acuerdo cómo Pues es te lo digo yo, el disco ese, baila morena, baila, ese. Ah, sí. bailas como ninguna, claro, moviéndola. Y él bailaba, ¡buah! Y merengue y todo, baila merengue y bachata, todo lo que le pongan. Si alguna vez fuiste tú para allá, cruzaste el charco. Uy, sí. Tres veces. ¿Y cuando lo vieron en tu casa qué? Le decían el americano y hablándole en inglés. El de Espinareu y era la Hablándole en inglés, yo decía, pero si háblame español que tú. Sí, mister, llamando. Porque entre los morenitos allá, con este tan blanco y el pelo. Y en los autobuses que se levantaba para darle el asiento a él. Calla. Oh, sí, el señor americano de dinero. Sí, señor. Sí. O sea, ¿cuántos bares hay en Pueblo? ¿O hubo? Oh, aquí cuatro. Cuatro en la plaza. Sí, uno, aquella casa pintada. Y la de las flores. Y al lado de. Bueno, esta esta casa ya increíble. Al lado de esta pared, otro. Cómo está de cuaja de flores Cuatro. ese balcón ya increíble. Y eso fue un chigre en tiempos. Sí. También. Sí. ¿Y ahora cuántos sois en Pueblo de bares? Bueno, aquí en este núcleo que se llama La Villa, nosotros somos más categoría que los de allí, ¿eh? Ah, sí. De aquel lado hay otro pequeñín, hijo. Hay otro. O sea, tenemos entre la villa y la otra parte dos chigres en Pueblo. Sí. Eso es. ¿A quién tenemos aquí? A Isolina. Isolina. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Isolina, que tienes una panera impresionante. ¿Y tuya? Es la mitad. La mitad. La mitad. Y es la más grande del pueblo, sí. Fue esa, no llamen la capilla, yo creo de... que hace muchos años que era porque había una capilla ahí detrás del horno. Detrás había una capillina. Sí. Y entonces, claro, era el Orru, la capilla que, bueno, Orru se vuelva, de panera y de les grandes. Y de la capilla ya no se sabe nada, ni... No. Hay muchísimos años de esto.
porque ya mi padre casi no se acordaba de cuando estaba la capilla esta. Seguro que no había iglesia todavía ni nada, Bueno. o sería cuando quemaron la iglesia o no sé. Claro. Estoy viendo yo que tienes plantones de figos. Pero estos son del vecino. Ah, ¿cuál era tu casa entonces? Esta, La la azul, azul, qué sí. guapa. Este color gustaba a mí mucho. ¿Y la historia tuya cuál ye? ¿Cómo ye? Ah, y ella trabaja, tiene vaques, tiene ovejas de agricultura. Después, cuando llega el tiempo de las avellanes, coge una cantidad de avellanes. ¡Uf! ¿Y vas al festival? Sí. ¿Ganarías alguna vez? Sí, sí. Calla. Muchos, casi todos los años ganamos el primer premio por la cuidado de la plantación y por la calidad. La plantación tenemos arriba en un pueblo que se llama Pedroso, donde viven mi hermano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que les hablanes de aquí son, vamos, Sí, son tienen otro buena- mundo. Sí. Este año seguro que no va a haber festival, pero Ya, es este la año. pena, ya lo sé. Pero bueno, habrá que pañales Sí, igual, habrá les que hacer- hablanes. Yo viene mucha gente a comprármeles aquí a casa. Claro. Porque además son bien hermosos. Sí. Y además el premio tuyo ya por cuidado de la plantación, con lo cual debe de ser como estar en un bosque encantado. Porque es verdad, meteste en un Las ablaneiro. avellanes no toda la gente le sabe podar y le sabe cuidar. Entonces nosotros, ya mi padre era muy curioso para la plantación. Él siempre podaba y siempre abonaba, y ahora seguimos en mi hermano y yo. Pues amenazo con volver a verte la plantación. Y luego, ¿cuántos kilos llegas a apañar? 100 y pico, 125, 150 el año pasado. Como para no ver maniegos. ¿Y tienes ablana todavía? Quédate. ¿qué va? La to vendió. Bueno. ¿Cuándo lo termines? No, el Festival de la Avellana. Ahí vendes toda la cosecha. Toda. ¿Qué cosas? Todos los años. Entonces, ahora cuando pañas, A finales de agosto, de agosto. apañamos. O sea que para la segunda de septiembre vengo por aquí a comprárteles. Sí. Venga, hecho. Pues encantada, Isolina, Igual, prestóme igual. mucho falar contigo. Bueno. Y el oru la iglesia, la capilla. La capilla. La El oru la capilla. Sí. La gloria. Tenéislo todo además curiosísimo. Prestóme Bueno, mucho conocerte. igual. Hasta luego. Hala, hasta luego. Este pueblo tuvo que aprender a convivir con el turismo. Sí. Porque pasasteis de ser un pueblo de que todos erais familia, todos conocís, Sí, sí. a que de repente la mitad de las casas sean De turismo rural. ¿Cómo vivió esto el pueblo? Bueno, bien. Yo nunca sentí, bueno, algunas veces que faltaba leña o alguna cosa, pero bueno, eso no. Pero que venían a apañar leña para las chimenés. Claro. Claro. No, eso está malo. Y la cosa es que hay gente que le compró casas, ¿eh? Claro. Y ahora son del pueblo. Ahí por detrás hay 4 chalés y son todos de madrileños. Claro. Y O sea, que al final una gente encantadora. están ¿eh? ayudando a que el pueblo crezca y el Sí, pueblo sí, sí. siga. Y cooperen con todo y son encantadores. Pues a este caragüón hoy. Entonces, ¿estas casas son de turismo? Sí. ¿Cuántas habrá en pueblo? En pueblo, 11 por lo menos. 11 casas. Esto aquí en la villa y Soto, ¿eh? Claro. ¿Y esto que el mapa del pueblo? ¿eh? El mapa del pueblo con los hórreos y todo. Faltasme, non te tengo. Perdite tamén a memoria. Va pasando o tempo e a vienen outras historias. Cruzamos el puente sobre el río Espinareo. Espinareo. Y esto es lo que divide la villa de Soto. Hola. Hola. Claro, y aquí y un trasiego continuo de Sí. gente que pasa y este señor está aquí por algo. Este señor es el presidente o el alcalde de la parroquia. Hola. ¿Qué tal? ¿Y se llama?
Norberto. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal, Norberto? Bien. Presidente de la parroquia, eso suena a trabajar mucho. No. Trabajar lo justo. Bueno, porque sois ¿cuántos pueblos en la parroquia? ¿Hay un 100? Somos 9 o 10. 9 o 10 pueblos y cada uno tiene una necesidad. Sí, Una cada uno unas cuantas necesidades, no una sola. Claro. Unas cuantas, sí. ¿Y cuánto lleves de presidente? Pues desde julio del año pasado, un año fue ahora. Y antes años. No, pero que... ya estuvo él. Tuve primero otros 2 mandatos, después tuvo Loli y ahora vuelvo a también estar tú yo. fuiste presidenta. Sí, Tú en todos los araos metida, ¿eh? sí, sí. Como pano. ¿Qué quieres hacer? Claro, y vosotros entonces organizáis, ¿en qué consiste el ser presidente o presidenta de la parroquia? Que la función que tenéis, ¿cuál es? Bueno, la función que tenemos es por más Hola. o menos recogerles las reivindicaciones de los vecinos, buscar cosas para los pueblos, Sí, ser estar un en poco contacto directo con el ayuntamiento Claro. y pedir, oye, pues necesitamos una el señal, nexo necesitamos... entre la gente y, Sí, y sí, el claro, ayuntamiento. efectivamente, sí. Y luego si hacéis fiestas, ¿también os toca a vosotros organizarlo? ¿O eso va las fiestas, aparte? No, eso las es una fiestas hay comisión. una comisión de fiestas, Claro. sí. Sí, sí. Claro. Que esto, claro, estaba diciéndome ahora, Loli, que este es el paso que divide la villa de Soto. Sí, porque Espinareu como tal y una parroquia, no hay un pueblo en sí. Entonces está el barrio de la villa, el puente que divide el barrio de la villa del barrio de Soto. Porque la parroquia, ya te digo, como te dije antes, son 9 o 10 pueblos. Claro. La iglesia, contaronme que no tuvo ahí siempre. ¿Cómo es la historia de la iglesia? No, yo ¿Sabéis? no te lo sé decir, yo siempre la conocí ahí y las referencias que tengo son siempre de verla ahí. Incluso de fotos muy antiguas, de cuando llegó incluso el primer coche a Espinareu, ya estaba la iglesia ahí, en el año 1901 o 1902, por ahí. Entonces ya estaba la iglesia ahí. Y aquí estaba el cementerio. Vino una vez una riada y llevó el entero. O sea, la iglesia estaba ahí y lo que estaba el Detrás del cementerio detrás. sí. Y eso desapareció. Desapareció porque llevó los ríos. Sí, sí. Y ahora Los ríos, ¿dónde? y el cementerio ahora está ahí detrás. Detrás de los detrás árboles. de esos árboles, sí. ¿Y tú en qué echaste la vida, Norberto? Pues bueno, yo eché la vida, nací en Carabanzo, Mira tú. concejo de Lena, y eché la vida, pues nada, en trabajar como el resto del mundo, estudiar y trabajar. ¿Y en qué trabajaste? Trabajé en un molín harinero un año y luego entré en la Renfe en el año 77 y hasta el año 2018 trabajé en la Renfe de maquinista. Pasaste por Casorbía, pim, pam, Por pim. Picasorbía, ¿no? Y anduve Cataluña entera y anduve el País Vasco entero y más de media España. ¿Y tuviste algún susto alguna vez? Hombre, sustos tuve unos cuantos. Tuve unos cuantos. Por nombrarte alguno, en el año 2012, el 12 de junio, pusieron una barricada a los mineros y casi me maten en el puente Serín. No sé si lo pudisteis escuchar, pusieron una barricada a la entrada del puente Serín, el que pasa por encima de la autopista, y allí me estrellé yo a las 5:30 de la mañana con el primer tren de Gijón, con 14 o 15 viajeros que iban. Madre mía. ¿De ahora estás jubilado? Estoy jubilado. ¿Y estás trabajando por el pueblo? Jubilado, tengo un rebaño de yegües y ando por aquí como todo el mundo, a lo que me manden. Norberto forma parte de una asociación de enfermedades raras. ¿Cuál es? Asempa. Asempa. ¿Y cómo llegues a Asempa? Claro, porque allí son muchas. Sí, llegamos a Asempa porque, bueno, Noelia tiene una enfermedad genética que deteriora los músculos y entonces, bueno, pues había que asociarse, había que buscar manera de tener, no sé, ayudes Claro. y esto. Entonces, asociámonos en Asempa. Que Noelia y la tu fía. Sí, que forma parte de la presidenta, de hecho, es Isabel Gemio, a nivel nacional. Sí. Y todo eso. Entonces, bueno, así llegué. El caso de Noelia hay 9 en todo el mundo. 9. Ella hasta el año 2010 trabajó como una persona normal, caminaba como una persona normal y fue para atrás, para atrás, para atrás. En el año 2010 tuvo un accidente en Carrefour, en Oviedo, cayó, rompió una tibia y luego ya no caminó más ya. Eso, claro, el ser fuertes y tener la familia, eso... Bueno, lo llevamos. Y ella que debe ser alegre. Sí, muy alegre. Bueno, pues dase un beso.
de tu parte. Prestóme conocete. Igualmente. Seguimos conociendo xente? Sí. Al outro llau del río. Al otro lado del... Mírala a ella como lle, llévame. Venga, andando. Venga. Ala. ¿Estás cansada? Que Yo vos- sí, que hombre, vos vaya una bien todo el barbaridad. día. Hasta luego. Gracias. ¿Tú qué vas a estar cansada, eh? El agua de los ríos cuarrila del riegue remansa. El que tiene amores duerme y el que no los tiene descansa. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. El que no los tiene descansa, de soltera, de casada, no más poder olvidarte de los besos que te daba. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. Ay, mi Dolores, calla bien mío, de esa que cuerra el agua del río. ¿Hay nombres de calles en pueblo o no? No, hay una nada más. ¿No más? Hola. Hola. Buenas. A ver, voy a ponerme para acá. Y Paula. Bien. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Y los niños. Bien, ¿los niños son? Hugo y Sara. Claro, a ver, bájame eso un momento. Claro, ven para acá. Bájame eso otro momento. Aquí fue Alicia. Hombre, no, claro. Y gorda. Pero mira tú por dónde, así que estáis aquí. Sí, claro. Yo soy de aquí. Tú eres de esta casa. Mm. ¿Y lo de la afición del acordeón? Pues de pequeño. Dijo mi padre cuando fuimos para Oviedo. Hay que o hacer algún deporte o música o lo que quieras. Digo yo, pues acordeón. Qué bueno. Claro, estamos hablando de Dúo Impresión. ¿Cuándo vos formasteis? Pues este año sería la 26 temporada. 25 años, 26 veranos, que Que nada. no puede ser. Claro, tú también es música, pero no Por otro lado. Claro, ¿cómo es la historia tuya? Nosotras, bueno, éramos 3 hermanas que también actuábamos. ¿Y tú cantabas o...? No, yo tocaba también. Tocabas, dos acordeonistas. Sí. O sea, que podéis montar aquí una tremenda. Bueno. Bueno, 2 no, 4. ¿Vosotros Ya, ya. también tocáis el acordeón? Bueno, qué cosa más guapa. Y tenéis todos, claro, una acordeonina. Sí, sí. Sí. ¿Y que a ti quién te enseñó? A mí, Tu padre. sí, y Claribel. Y Claribel. ¿Y tú con quién aprendiste? Yo con Claribel. Allí siempre en la Academia Obetense. Todos. Y ahí conocí a Paula. Y ahora van los nenos allí también. No, esa academia Así pidió que, mucho hombre, rendimiento. sí. Ya como de la Saqué familia. partido. ¿Te das cuenta? Tú entras en un sitio y no sabes en qué va a parar. Ganes el pan, Sí. ganas el amor, Sí, haces sí. una familia y solo por cruzar una portiquina. ¿Viste? El Cuidado. destino. ¿Y tuviste claro siempre lo de dedicarte profesionalmente a la música? ¿O fue Sí, llegó bueno, tu- empecé con 7 años cuando marché de aquí y claro, después, una vez que empieces ahí como jugando y tal, luego ya ves que te gusta, se te da bien y pa'lante. Qué bueno. ¿El trío Principado, que y el tuyo, seguís en activo? No. Ya desde que, pues hace, Hugo ahora 11 años, hace 11 años que ya no tocamos. O sea, ahora, claro, hay un paronín. Claro. Sí, ¿Y ahora. tú, ahora que con todo esto, cuánto llevas sin tocar? Pues vinimos para aquí cuando el confinamiento. Digo, venga, vamos para allá, viéndolo venir. Claro. Y llevamos aquí desde marzo. Entonces no tocamos más Claro. hasta... ¿Y el hasta ahora. trabajo tuyo cuando no hay que tocar por fuera, cuál es? Bueno, yo doy clases también de acordeón. Claro. Allí en la academia donde estudié y en Siero, para el ayuntamiento de Siero. Y es Eso- lo que hago. Ahora tendrás que darles online. Ya, no sé, a ver si empezamos el curso en septiembre otra ¿Y vez. pasasteis aquí la cuarentena entonces? Sí, aquí ¿Vosotros encantados. online todo? Sí. Sí. ¿Y en la gloria? Muy bien, sí, la verdad que ellos no se enteraron de nada, porque aquí era, bueno, con los 4 del pueblo y salíamos para aquí y bueno, muy bien, la verdad que fue una suerte. Sí, una maravilla. Sí. Oye, ¿puedo picaros para que suene un poco la música hoy, para hacer un poco felicidad? Seguro, claro. ¡Bien! Y es fácil de encender, Sí, como a mí sí, me no hay gusta. problema. A ritmo de cumbia. ¡Qué guapo!
Hombre, ¿quién viene aquí? ¡Hola! ¿Quién está ahí? Miguel. A ver quién viene aquí. ¿Quién viene aquí? Muy buenas. Hola. Buenas. Y hola. Miguel. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Un vecino? Un vecino que vino a vivir para acá. ¿De dónde? De Madrid. ¡Ay! Por ahí. ¿Un reincidente? Periodista. ¿También? También. También. ¡Ay, Dios! ¿Y entonces qué pasó ahí? No, yo Espera, que me pongo para acá. desde niño siempre quise vivir en Asturias. He escrito en muchas revistas, sobre todo en Muy Interesante, sigo escribiendo en Muy Interesante. He visto bellísimos lugares, pero no se me ha quitado la idea de Asturias. Entonces ahora que el trabajo está muy mal, como bien sabréis, que hay poco que escribir, poco que hacer, lo poco que lo puedo hacer ya desde casa. Y vine pensando en pueblos que me habían dicho mis primos y mis amigos de Oviedo. Pero dije, no. O sea, ¿tienes familia aquí en Asturias? Digo, no, me tiene que dar el flechazo. Y Espinareo y esta casa y esa montaña me dieron el flechazo. Hombre, no, como para no. ¿Cómo cambia el mundo, no? De repente, porque claro, periodista, en cabecera es como muy interesante, me decías. Muy interesante, traveler, condenas. De viajes, casi todo. Sí, casi todo de viaje y de historia. Y de historia. La de historia también escribía. Bueno, en el mundo, en el país, en estos temas, sí. La vorágine de lo que lleva Madrid. Viviendo en el centro, al lado de la Plaza España, además. Bien. Y de eso, de la Plaza España, de las torres de la Plaza España, a mi montaña que adoro tanto. Claro. Estille Sotu, Peñasotu. Sí. ¿Subiste tú alguna vez allá arriba? ¡Ay! ¿Cuántas veces? Sí. Porque compróme mi padre un rebaño de cabres, porque lo mandé yo, y tenía cabres. Y para ir arriba echabasles. Sí. Este camino era el camino original al Omedal, que ahora hay una carretera ahí enfrente. Ajá. Por aquí bajaban y subían los niños a la escuela, sí, con la nieve, con todo. Y ahora, como pasa muy poca gente, ya hay un momento que se lo ha comido la naturaleza. Claro, está todo... Pero si te metes, hay un momento que miras alrededor y dices, si se me aparece ahora un tiranosaurio rex, me lo creo. No, de verdad, ¿eh? Claro, y guapo, ¿cómo lo veis? Pues a mí me gustaba mucho el clima, me gustaba mucho todo desde niño. Niño, digo, ala. Y cuando me iba atrás de los gaites, mi madre dice, si es un instrumento ofensivo, que es palabra castellana antigua. ¿De dónde era tú, ma? De Palencia. De Palencia, y no le gustaba. Bueno, pues por esa zona también hubo gaita. No es que no le gustase, le gustaba, pero quería sol. Ya. Y vinimos varios años y entonces llovía mucho, porque llovía mucho más que ahora. Y ya mi madre un día dijo, mira, el próximo año yo me voy a Benidorm, el que quiera bueno, y ahí que vuelva aquí. Pero ahí encontró toda la cuenca minera, porque toda la cuenca minera, ¿para dónde vamos? A Benidorm. Claro. ¿Cuántos vecinos nuevos sois ahora en la parroquia? Pues... Gente que de afé chutéis... Que conozca yo, sí, serán como unos 14. Es gente que busca la tranquilidad. Aquí está muy bien porque estás cerca, no estás muy lejos de Oviedo, estás a 20 kilómetros del mar. Arriondas y Enfiesto nos nutren de todo y cada vez vienen más, porque es que casi todos ellos conocen a alguien que está buscando una casa. Claro. Aquí. No, y es normal. Que no se cuente, no sea que se llene mucho. No, que vengan. Miguel, que me prestó por la vida. Y a mí me prestó de mucho. Verdad. Y vamos a seguirte. Y ya sabéis dónde estamos. Qué bien, qué bien. Venga, pues así como tú, que vengan 20. Eso. O 30. O 30, eso. Sí, siendo como niño. Pueden venir más todavía. O me da gloria. Enredondo en el teu corpo, muller triste de ollos claros. Cuido que el sol nunca fose extranjero nestas maus y que nunca en el almeiz arabiao tres os tus pasos. Fito de cabecera, cedo muy tarde para el alma. Anortada trae el viento y las fantasmas traen a carta.
el mouran que vam de llonja t'aixegant de s'arribada. Mire, aquí grabóse, era allí. Allí era donde se subía para arriba corriendo. ¿Pero de qué? Para lo de la fabada, el anuncio de fabada del litoral. ¿Que se rodó aquí un anuncio de faves? Sí. ¿En este Calellu? Sí. Anda. Y venía uno en un coche descapotable con una rubia y Pepín, 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 bueno. Y había que grabarlo no sé cuántas veces. ¿Pero tú saliste en el anuncio? Sí. Calla. Y el marido mío para descanse. ¿Y tú qué hacías? Correr detrás del coche Pepín para recibirlo. Ah, que era el tu fiu, se supone. No, era un vecino. Ah. Bueno, y pusieronme unos zapatos del año en la pera y aquellos zapatos, en vez de correr para adelante, corrían para atrás. ¿Resbalaban? Sí. ¿Pero cómo te vistieron? ¿De los años...? Sí, con un vestido largo, aquellos zapatones, unos calcetos, una pañueleta y una camisa de... Bueno, como somos los que comemos faves normalmente. Comemos faves. Eso era antes. A ver, yo cuando como faves pongo mi pañoleta en la cabeza y todo, ¿o no? ¿Tú no lo pones? No. Va. Madre, no sé quién está ahí, pero está muy bien. Vicente. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, tiel alma en infierno. Mira lo que adelante sí. Vicente. Llámase. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, vaya sitio, ¿no? Bueno. Ahora a ver al río con la iglesia a la puerta. ¿Estaremos mal? ¿Y es de aquí? No. Caséme aquí. Mira qué listo. Mira. Coño, Sí, ¿cómo tiene que ser? supe. Casástete con una mocina de aquí. Sí, ¿Y tú de dónde es? de Zamora. ¿Y viniste aquí a trabajar? Sí, ¿Y encontraste el amor? encontré la... ¿Y ahora que estáis aquí de seguido? No, vivimos en Gijón. ¿Vais y venís? Venimos cada 15 días aproximadamente a cuidar un poco lo que tenemos por aquí. Claro. No, aquí estáis en la gloria. Sí. No, estoy una maravilla. Sí, pero ya sabes, en los pueblos hay mucho trabajo siempre. Aunque tengamos las fincas por ahí que nos las limpien y nos las hagan eso, pero No, siempre hay que hacer. Claro. Porque el trabajo tuyo, ¿cuál fue? Guardia Civil. Coime. Sí. Como mi suegro. Sí. Claro, y viniste de aquí. Vine para el puesto de infiesto y estando ahí de guardia, pues conocí a la mujer en el año 72. ¿Y tuviste siempre en infiesto? No, porque después tuve ascensos y entonces anduve por toda Asturias. Sí. Y Gijón, claro, quedarías a lo mejor en sesión... A última hora, sí. A última hora. Mira tú por dónde. ¿Verdad? Sí. No te imagino con tricornio. Pues, hombre, es que ¿Sabes qué pasa? Que ahora con mascarilla... Sabes una cosa, que en Zamora no había industrias, no estaba el Cidesa, ni claro. Nosa, ni nada de aquello que había aquí, y entonces había que buscarse la vida. Claro. Y nada. No, y la vida no fue fácil, ¿eh? No, de aquella no fue fácil. ¿Porque tuvisteis que estar en cuartel o...? Claro. Vestirse de uniforme ya casi todo el tiempo. Claro. Incluso de vacaciones tenías que llevarlo. Por si acaso. Claro. Te movilizaban. Sí, no había descanso, tampoco semanal, muy duro. Y la familia también, claro. Hombre, Todo, claro. y en los 70 y los 80 que los fueron... sueldos, y los sueldos, ya ves, muy escasos de aquella. No sé Hoy, si mejoraría algo. Sí, hombre, sí, hoy sí. Hoy. Pues nada, como se decía, buen servicio. Bueno, muchas gracias. Y vosotros eso, ya sabéis dónde estamos. Encantada. Prestóme mucho. Vecinos en la distancia. Hasta luego. Vale. Pinky de pequeñina, huerfanina.
Voy a presentarte a mi nieta y a unas amigas que tienen casa aquí, pero son de Madrid. Ya sé quién lleva tu nieta, ¿por cómo miro así para atrás? Hola. ¿Cómo se llama tu nieta? Yanira. Yanira, bueno, guapísima. ¿Y tus amigas divines, cómo se llaman? Sara. Y Lucía. Y Lucía. ¿Y de dónde? A ver, ¿cómo nos ponemos? Así, para que se os vea guapes. ¿Tú y es de aquí? Sí. ¿Y echas aquí el año entero? Sí. ¿Y vosotros? De Madrid. ¿En Madrid? Sí. ¿Y lleváis siendo amigas desde cuándo? 7 años por ahí, o más. Sí. Claro, contando que tenéis, ¿cuántos? Yo 14. Claro, media vida. Lleváis media vida siendo amigas. ¿Y el resto del año cómo Yanira, el estar aquí en Espinareu? Bien. Salgo así de vez en cuando a dar un paseo o algo, para desaburrirme. Desaburrirse. O cosa a caballo. Ah, sí, ¿tienes caballo? ¿Que yegua o...? No, caballo. Madre, ¿y bien? Sí. ¿Para dónde marches con él? De por todo el pueblo, marcho hasta la Pesanca y doy vueltas por ahí. Y entonces vosotros tenéis casa aquí, de seguido, venís vacaciones de verano, de invierno. Sí, una casa por aquí. ¿Por aquí? ¿Si queréis venir? Sí. ¿Tú vienes o quedes? A mí dame igual. No, tiene que quedar ahí con las joyas. A mí no te deja el agua, te quedas ahí. De la corona. No vayan a perder las piedras, venimos ahora, hay un minuto. ¿Sois hermanes? No, solo somos amigas. Ah, o sea, 3 amigues por separado, bien. Venga, pues vamos. ¿Cuánta gente hay aquí? A ver, ¿cómo funciona esto? Pues estos son mis padres y este es mi hermano. A ver, ponte tú para allá. Sí. O sea, esa familia número 1. Sí, mi padre, Luis Manuel, mi madre Begoña y mi hermano Ismael. Bien, y aquí tenemos el equipo 2. Mi madre se llama Patricia y mi hermano se llama Enrique. Bien, ¿y los hermanos son mayores? Sí. O sea, vosotros sois los piquiñines. ¿Cuál es la historia de papá y mamá? Pues mi padre es taxista y mi madre es enfermera auxiliar y pues mi hermano pues está en la universidad y le gusta el baloncesto. y como sigamos así te busca novia. Pero claro, auxiliar de enfermería, y taxista en Madrid. Sí. Con lo cual fue una temporada complicada, ¿eh? Sí, ha sido complicado, sí. Ha sido bastante complicado. Que llegáis aquí. Llegamos aquí al paraíso, porque esto es el paraíso y para nosotros. Claro. En cuanto nos dejaron salir de allí, ya estábamos aquí a fines de semana. Pensando continuamente en esto, Porque, claro, el taxi también llevó un tortazo bien gordo. Sí, claro, yo estuve 2 meses prácticamente sin trabajar nada y ahora ya he empezado a trabajar desde hace unas semanas, pero hay poco trabajo, no hay turistas. Claro. Se hace poco. ¿Pero llegasteis aquí porque tenéis familia o cómo llegasteis a Espinareu? Nosotros estamos viniendo a Asturias desde antes de casarnos, siempre hemos venido a Asturias, en puentes, en vacaciones, siempre nos ha gustado muchísimo y al final, bueno, pues compramos casa en Asturias, claro, era algo que se veía venir. Qué bueno, que vínculo ninguno y ahora tienes un neno y una nena y tú igual, asturianinos, un cachu, porque seguro que vais a acabar casando por aquí. Eso te lo yo clarísimo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Estamos en una edad muy mala para hablar de esto. Nunca se sabe. Te entiendo perfectamente. Nunca se sabe. Que yo estoy rondando los 14. Pero bueno, espera, ven para acá, ponte para acá. Pero ¿cómo es esto? Que decía yo que si nos daba sorpresa y vino con Sandra. Esto es el dúo, Hombre. Al completo, ¿a qué nivel? Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, lo primero de todo, gracias a todos los vecinos y vecinas de Espinareu, parroquia,
Y los 2 zones que tenéis la villa, y Sotu, porque de verdad que nos tratasteis de maravilla, gracias a los dos. Sé que aquí en estos 2 carines, Norberto, tenéis muchísimo que ver con que nosotros hayamos logrado hacer un capricho que teníamos, que lleva un pueblo que parece que teníamos como regalado a los de fuera y queríamos disfrutarlo los asturianos de alguna manera. ¿Quién viene ahí? Sonia, mi amor. Otra cantante. ¿Qué es esto? Recibe esto en nombre del pueblo de toda la parroquia Espinareu y la Asociación de Amigos de Espinareu. Y es un producto totalmente... ¡Uy, qué rico la blana! ¿Cómo vamos a marchar sin probarles ablanes? Pecho de ablanes, que es la nuestra enseña. ¿Esto? Eso no sé. Mira a ver. ¡Ay! ¡Ay, espera! ¡Ay! ¿Puedo quitar el lazo? No, me rompas el lazo. No, que no lo rompí, que yo soy... ¿Viste? Que hay que ponerlo aquí. Me cago en la... Póngalo. ¿Qué piensas que no pongo? Tienes cintines para ponerlo. Verás tú, me parece la chata la rifa. Luego sorteáisme. ¿A cuánto está la papeleta? Bueno, pagaron bien. ¿Cómo oye? Muy guapo, ¿ves? Mira qué bien te quedó. Ay, lo que ya la hipoteca, que una ya sabe lo que sea. Por favor. Mira, y qué monada. Ayúdame, sácamelo, Ru. Como tienes una niña. Bueno, y guapísima. Muchísimas gracias. Mira, qué cosa más guapa. Ahora yo ¿Dónde está Lito? Lito está allí, mira. Ven aquí. Ven acá, Lito. ¿Está bien fecho? Sí, hombre, está muy bien fecho. Hombre, y que es el rey de los hornos, ¿eh? Oye, cántanos una picantona. Cántanos una picantona. Ven acá. Haz algo y un pandero con esto. ¿Y tiene que ser picantona? Bueno, hay nenos, tampoco nos podemos... En la ciudad del manilín tienes un pájaro pinto. Yo como soy cazador, déjame pegar y un tiro y a tu ventana y un clavel, tarde o temprano te lo daré. Pa' que presumes de rica si no tienes una perra. ¡Ay, Dios! Y es que me casé contigo pa' que de esa me muera y a tu ventana puse un clavel, tarde o temprano te lo daré. ¡Gracias! ¿Esto sabes cómo se arregla? Con música. En el pueblín de Payares, en el pueblín de Payares, allá arriba en la montaña, tuve yo unos amoríos con una niña muy guapa. ¿Qué será de aquella moza? ¿Dónde estará aquella guaja? Tanto como nos quisimos cuando yo la corteseaba. Pallarieguina del alma, pallarieguina del alma, no me faigas más sufrir, que no tengo otros amores, quiero tener más que a ti. Dicen que les pallariegues, dicen que les pallariegues son ancianinos del cielo, que vacían entre las nubes, que tan pega es al suelo, que vacían entre las nubes, que tan pega es al suelo. Pallarieguina del alma, pallarieguina del alma, no me faigas más sufrir, que no tengo otros amores, quiero tener más que a ti.